Hace 2 días la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado que vamos a mostrar en pantalla, muy interesante, de hecho mostrando esa preocupación que tiene sobre el tema de la conflictividad social. Y estamos hoy, por eso hemos invitado hoy a un hombre que ya hemos tenido antes en el programa y que seguramente tendremos muchas veces porque lee perfectamente y permanentemente lo que está pasando con los conflictos sociales en el Perú. Su nombre es Rolando Luque, adjunto de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches y bienvenido, Rolando. Buenas noches, Oscar, encantado. A ver, veamos este comunicado del 17. Dice, entre otras cosas, que de acuerdo al monitoreo de conflictos, las movilizaciones y bloqueos se han incrementado este año en 47.5%, o sea, casi 50% en comparación al año anterior. En especial, dicen ustedes, los conflictos socioambientales ligados a la minería llegaron a convertirse en 37 protestas violentas solo este año. ¿Qué significa esto, Rolando? Significa que hay en las comunidades y en las poblaciones una impaciencia por la llegada de los beneficios que la minería debe acarrear a estas comunidades y también la presencia del Estado para cumplir con sus obligaciones de prestar servicios básicos. Pero en modo alguno eso justifica acciones de tipo violento. En eso la Defensoría del Pueblo ha sido categórica desde el primer momento. Defendemos el derecho a la protesta, pero siempre en condiciones pacíficas, porque además la protesta violenta termina desprestigiando a sus propios actores. Y lo que queremos son organizaciones fortalecidas y con capacidad de interlocución con el Estado. Eso es lo que esperamos. Ahora, en sintonía con eso, ustedes informan también en este comunicado que está muy claro que como no había pasado antes, este año se han dado incursiones violentas en instalaciones de mineras en operación, como la Inmaculada, Antapacay y Las Bambas, pero también bloqueos continuos de vías de comunicación del llamado Corredor Minero del Sur, como ha sucedido en Melille y en Espinar. Rolando, tú estás siguiendo este tema años. ¿Qué está pasando? Para algunos, culpa de Castillo, del desgobierno total. ¿Empezaron los conflictos en este gobierno o es una tendencia que se ha acentuado en el último año? Es esto último, se ha acentuado en los últimos años y particularmente en este último año porque las estadísticas de nuestro registro del sistema de monitoreo son muy claras. La tendencia de la conflictividad social se ha incrementado especialmente en relación a conflictos vinculados a la minería y las protestas sociales van a terminar en un número mucho más alto que el del año pasado. Ahora, el corredor minero no puede ser visto como un conjunto de conflictos que deben ser tratados por separado. Es verdad que hay una necesidad de analizar caso por caso porque hay agendas particulares, pero también hay problemas comunes. Todo este territorio está enhebrado, como sabes, por una carretera, ¿no? Por una vía de 480 kilómetros. Hay un compromiso del Estado, porque es una vía nacional, de asfaltar por lo menos 350 kilómetros. Son 6 tramos. Se ha avanzado únicamente en las negociaciones con 5 comunidades de 44 comunidades que hay a la vera de esta carretera. Ese es uno de los problemas fundamentales, porque además es una carretera altamente vulnerable. 50, 80 personas pueden bloquearlas, generando un costo enorme. Y ahí no se trata únicamente de impactar en la economía de la empresa. Ese impacto se extiende a todos los negocios que hay en las poblaciones aledañas que se ven directamente afectados. Se afecta también la sociedad entera porque no va a percibir esos tributos. Los estados tienen la responsabilidad de aprovechar al máximo sus propios recursos para financiar el desarrollo. Y como tú lo has mencionado al ingreso del programa, estamos en un contexto de crisis alimentaria, de pospandemia, de calentamiento global, de guerra internacional y vamos a padecer esos efectos un tiempo prolongado. Por consiguiente, lo razonable es que los estados, las sociedades, lleguen a determinados pactos para poder enfrentar esta situación. Es cierto que el gobierno, y esto lo hemos discutido también ampliamente, y nosotros lo dijimos en lo personal, que este gobierno no iba a ser un gobierno, digamos, de izquierda ultra, ni comunista, ni chavista, lo cual efectivamente ha pasado, pero no es suficiente. No es suficiente decir, no somos comunistas, sino
que la realidad exige que este Estado sea eficiente y la verdad está cada vez peor. Hay una lámina, por ejemplo, que preparamos en Viceversa Consulting en base a información de la Defensoría que nos habla de la conflictividad social minera y que el 41% de los conflictos sociales están ligados a la minería. La mayoría están activos, ese es lo que preocupa, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo en pantalla. Y un hecho interesante y preocupante, ni siquiera el COVID, Rolando, detuvo el incremento de la conflictividad. O sea, eso nos está diciendo algo, ¿no es cierto? En los años en que hemos padecido la pandemia, la actividad social continuó. Y hicimos un esfuerzo además porque los diálogos no se suspendieran y ahí justamente instrumentalizamos las plataformas de Internet para poder mantener el contacto con las comunidades. Incluso sugerimos que PCM elaborara un protocolo de este tipo y lo hicieron y se continuó con el diálogo de esa manera. Pero está claro que cuando la población tiene unas necesidades muy sentidas, cuando la población tiene esta impaciencia a la que me he referido, no hay nada que pueda limitar la protesta. Esa va a continuar, ¿no? Y eso es lo que estamos también viviendo en este momento. Y yo diría además, Óscar, que algo ha cambiado también en el país, hablando en sentido positivo, ¿no? No existe una articulación nacional para manejar la conflictividad social en el Perú. Eso está claro, es interesante, ¿no?, que lo diga alguien que realmente desayuna, almuerza y cena análisis de conflictividad social, porque hay mucha, digamos, mucha posición maniquea, ¿no? Yo discrepo de algunos amigos, además empresarios, ¿no? ¿Cómo es lo de Sao Paulo? El foro de Sao Paulo, por favor. Sí. Hay vacíos, obviamente, de muchos años que se han ido acumulando. Y ahora tenemos que en ese sentido escucharte es muy interesante porque tú no estás hablando en base a no es una opinión en realidad, sino es una descripción del monitoreo que ustedes hacen. Es una constatación evidente de que no hay un actor o un conjunto de actores que fabrican los conflictos. O no hay una carga ideológica, por ejemplo. Claro, o que tienen los hilos de todas las organizaciones sociales y cada vez que hacen un chasquido de dedos se empieza a movilizar la gente y se producen los conflictos sociales. Esto no ocurre así. Y tú lo has dicho muy bien, también la carga ideológica es mínima. Ciertamente no podemos eliminar la ideología ni la acción política porque el conflicto no solamente consiste en presentar demandas, el conflicto también es una forma de cuestionamiento al funcionamiento del Estado o el funcionamiento del mercado. Entonces tiene implícita o explícitamente una carga política. Ahora, hemos vivido y viviremos con conflictos. Sí. Yo siempre, digamos, doy este símil, ¿no? A ver si se entiende. Cuando uno es adolescente, empiezan pues a crecerle los huesos, uno empieza a cambiar y te duele el cuerpo. O sea, hay transformaciones. Entonces yo siento que también, digamos, a manera que el país ha crecido, también viene con eso. Ahora, pero lo preocupante, Rolando, y le pregunto al experto, es por qué está aumentando el pase de latentes a activos con mayor velocidad que otras veces. ¿Es la falta de liderazgo, por ejemplo, específicamente de este gobierno? ¿Es que la gente dice, acá hay impunidad, yo puedo entrar y meterme a una mina? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando digo que hay una menor ideología y menor pretensiones políticas en los conflictos sociales, lo que estoy diciendo es que hay demandas básicamente reivindicativas, relacionadas con prestaciones de salud, de educación, infraestructura, que dicho sea de paso, la propia Constitución establece en el artículo 58 que si bien tenemos una economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo hacia el empleo, hacia la salud, la educación, la infraestructura. De manera que hay ese liderazgo del Estado es fundamental. Entonces, ¿pero qué estamos observando en el último año? Observamos que hay una inestabilidad política que se puede remontar al 2016, pero que se ha agudizado en estos tiempos. La prueba de ello es la presencia de la OEA para intentar restablecer la relación entre los actores políticos principales. Lo segundo es que hay un decaimiento de la eficiencia del Estado, que de por sí no era, digamos, de lo mejor, pero hemos visto cómo se ha ido progresivamente degradando. Y eso trae consigo una disminución de la confianza en los actores sociales.
Solo para darte el dato de cuántos han pasado por el Viceministerio de Gobernanza Territorial en los últimos 5 años. Hemos tenido 10 viceministros de Gobernanza y 14 secretarios de Gestión Social y Diálogo. Entonces, cuando las poblaciones esperan la llegada de estas autoridades, dicen, bueno, aquí viene alguien por primera vez a conocer esta situación. ¿Cómo confiar de buenas a primeras en alguien? Por eso es que piden no ya conoce? que vayan los primeros ministros. Efectivamente, esa es una exigencia continua. Necesitamos a la máxima autoridad con capacidad de decisión para que firme un acta. Y déjame decirte que, no obstante la firma de las actas, el 50% más o menos de los acuerdos no se cumplen en el país. De eso hablamos la vez pasada y me quedó grabado. Mencionaste a la OEA. Está llegando, bueno, no sé si este retraso en los aeropuertos, el accidente lamentable de ayer, retrase su llegada, no creo. Pero ustedes, entiendo, la Defensoría también se va a reunir con la OEA. Sí, desde luego. ¿Cuál es el mensaje que le darían a la OEA? Bueno, yo puedo hablar exclusivamente de lo que corresponde al tema de la conflictividad social y efectivamente pintaremos el panorama tal como lo vemos, que además proviene del recojo objetivo de información de 40 oficinas a nivel nacional, de manera que seremos muy descriptivos en ese sentido. Pero no dejaremos de decir tampoco que nos preocupa mucho que la lucha política se esté trasladando a las calles. ¿No? Se esté trasladando a las calles, porque eso es tremendamente peligroso. Por un lado, se subestima el funcionamiento y se deslegitima a las instituciones de la democracia, y por otro lado, toda acción directa genera escenarios de riesgo porque pueden haber enfrentamientos, violencia, muerte de personas. De manera que la invocación es a la responsabilidad de las autoridades, del Estado, a las organizaciones sociales, para que procuren canalizar sus demandas por las vías del diálogo y no de estas expresiones de concentración masiva de personas que siempre generan riesgos. Siempre se puede ver en todo orden de cosas el vaso medio lleno o medio vacío. Aquí, por ejemplo, hay un dato en una lámina que hemos hecho en base a la información de la Defensoría sobre los conflictos según tipo de relación. Y lo que muestra es que solo el 10% de los proyectos mineros de exploración y explotación enfrentan conflictos activos. Entonces uno podría decir, oye, pero ¿a qué viene tanto titular? ¿Qué tanto nos asustamos si solo el 6% de los proyectos están siendo afectados? Pero vamos, no es así, ¿no? Bueno, no es algo que debemos decir, bueno, que pase. No hay que mirar por encima del hombro ningún conflicto. En realidad, en el Perú no hay conflictos grandes ni pequeños. Lo que empieza con una manifestación muy discreta y de pocas personas, a la vuelta de unas horas se puede convertir en una manifestación mayoritaria y con hechos de violencia. Entonces, cuando nosotros damos ese dato, es que efectivamente el 90% de los proyectos mineros en el Perú y que están en conflictos sociales no es por oposición al desarrollo del proyecto mismo, sino es por problemas de coexistencia entre los actores, una coexistencia y una cantidad de problemas que pueden ser muy persistentes en el tiempo. El corredor minero, por ejemplo, es ese tipo de conflicto arraigado, que requiere ya otro tipo de medidas. Una de ellas, por ejemplo, que me parece fundamental, es constituir un equipo de especialistas que haga permanencia en la zona. Esto ya dio buenos resultados hace un tiempo cuando se nombró a una persona encargada, una alta comisionada encargada del corredor minero. ¿Cuál es la ventaja de aplicar un mecanismo de este tipo? Que la permanencia te va a permitir desarrollar relaciones mucho más cercanas y estrechas con los actores sociales, que son múltiples. Estamos hablando de 3 empresas, estamos hablando de más de 300 comunidades, 2 regiones, 4 provincias, un territorio sumamente complejo. Área de influencia directa, la indirecta. Porque, ojo, los problemas muchos tienen que ver con la indirecta, que mucha gente no sabe. Sí. No es que porque la gente que está alrededor de los proyectos, como además tienen trabajo, son beneficiados, pero los que están en el camino son, bueno, yo también quiero. Sí, están justamente los que pretenden ser parte y no obstante vivir a muchos kilómetros de la operación minera. Esa permanencia te permite también un conocimiento más en profundidad de los problemas y de los contextos. Tienes toda la razón y ojalá en esta recomendación específica me detengo para que el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, el Viceministerio de Gobernanza Territorial tomen esta idea. Que además no estás descubriendo la pólvora, no. ya se hizo,
Porque yo tengo la impresión, Rolando, y yo estoy, como tú sabes, manejo con Viceversa Consulting los temas sociales 22 años, tengo la sensación que le estamos dando Panadol a un enfermo que está en UCI. Por favor, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos darle paliativos a este enfermo que está casi en coma. Y tu propuesta, por lo tanto, lo que dice es, tratemos a este enfermo con la gravedad del caso. Así es. Y mirando el mediano plazo, ¿qué le ofrecemos a los jóvenes del corredor minero? ¿Les vamos a ofrecer un aporte económico? ¿Van a vivir de esas asignaciones que el Estado les da cada cierto tiempo? ¿O es que tenemos que pensar para ellos algo que ya es un consenso a nivel mundial? La mejor manera de redistribuir la riqueza es a través de la educación. Es la educación la que ensancha las oportunidades y le permite a cada individuo trazar su propio futuro en base a sus habilidades, a sus capacidades. Está el canon, las regalías, orientado principalmente a la educación y por consiguiente a elevar la productividad del país. No lo vemos de esa manera. Estamos un poco deslumbrados con el fierro y el cemento cuando en lo que hay que invertir es en la cabeza de la gente, ¿no? De acuerdo. Última pregunta, y tiene que ver con lo siguiente. Tengo permanentemente reuniones en el programa, por supuesto, pero fuera de él, por el trabajo mismo de Viceversa Consulting, con muchos empresarios del sector. Y todos se quejan casi lo mismo. El Estado no está, el Estado no está, el Estado no está. Y yo les digo, bueno, hace 22 años por lo menos que hablo con ellos de esto, y nunca está el Estado. O sea, no es que no está hace un año. Claro, está peor, sí, señor, está peor. Pero hace 20 años hay problemas. Cuando no hay Estado, y esa es mi última pregunta, difícil, yo sé, pero tú eres muy inteligente. Cuando el Estado falla clamorosamente, como falla en el Perú en los últimos 22 años, por irnos más lejos, ¿qué le toca hacer a los empresarios, mineros específicamente? Mira, en general, no solo a los empresarios. Cuando el Estado no está, la sociedad ha resuelto sus problemas por su propia iniciativa y con sus propias capacidades. Y de eso tenemos en el Perú muchos ejemplos, porque el Estado no está, y allí donde está a veces tiene una mala presencia. Pero específicamente en relación a los empresarios, yo creo que en el último CADE han llegado a la conclusión de que necesitan una participación mucho más activa en la vida pública. No usemos la palabra política necesariamente, en la vida pública del país. Y yo agregaría una idea muy modesta que la mencioné en la Convención Minera. Creo que hay un rol específico que las empresas pueden jugar que yo llamo vigilancia empresarial. Si son los que aportan el impuesto general a ventas, de donde sale el canon, que puede permitir la transformación de la calidad de vida de miles, millones de personas, ¿por qué la empresa, con las capacidades profesionales que tiene, abogados, ingenieros, economistas, no le echa un ojo al gasto público del municipio, del gobierno regional? ¿Por qué no se convierte en un actor que cautela el interés público justamente para que ese ingreso extraordinario que llega se puede transformar en beneficio para la población de una manera muy concreta, ¿no? Estupendo, estupendo escucharte realmente, Rolando. Y creo que los amigos televidentes que nos están siguiendo hace 9 meses ya se dieron cuenta de hacia dónde va este programa, ¿no? Nosotros no queremos interrumpir al entrevistado para que trastabille, para que se ponga pálido, se desmaye, renuncie. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso además de alimentar el ego del periodista? ¿Qué? Nada. Lo que necesitamos es sacarle en el mejor sentido, a los entrevistados, como en esta primera parte, lo mejor, los mejores aportes, las mejores ideas, que es lo que necesita el país. Muchas gracias, Rolando. Espero tenerte nuevamente, por supuesto. No, encantado. Y vine también preparado para ser incomodado. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias.